En 15 minutos vas a entender por qué la peste negra en Londres no fue solo una tragedia, sino el momento que rompió el orden de siempre y obligó a la ciudad a vivir con reglas nuevas. Bienvenido a 1348. Gracias a las tecnologías modernas para procesar imágenes y fuentes históricas, hoy podemos acercarnos a la atmósfera de esas calles, de su gente y de sus decisiones como casi nunca, incluso siglos después. Y al final quedará claro algo inquietante. En esta historia, más aterrador que la enfermedad, fue lo rápido que convirtió la sistema de la ciudad en un simple decorado sin fuerza. Ahora estamos en las puertas de la ciudad, donde Londres se encuentra con el mundo de afuera. Huele a lana mojada, a estiércol y a humo de los fogones. Bajo los pies hay lodo, ahí se atoran botas y ruedas. En la fila hay carretas con costales, mercaderes con bultos, aprendices, monjes, mensajeros. Todo parece una mañana normal de una ciudad grande. Solo que hay un detalle que delata que algo ya cambió. Aquí no se habla del precio del grano, se habla de la enfermedad. Fíjate cómo nace la noticia en este punto. No llega oficialmente, llega con la gente. Uno jura que en los puertos del sur ya se están muriendo familias enteras. Otro dice que en Europa hay calles completas que se están quedando vacías. Un tercero susurra sobre bultos negros y una fiebre que te consume en un par de días. Nadie lo sabe con certeza, pero casi todos ya lo están repitiendo. Y aquí está lo importante. En las puertas, los rumores corren más rápido que cualquier verificación, más rápido que cualquier orden, más rápido que el sentido común. ¿Por qué importan tanto las puertas? Porque son un nodo de control. Aquí se cobran peajes, se cuentan mercancías, se vigila quién entra. La ciudad intenta funcionar como sistema, regular el comercio, mantener el orden, proteger el dinero. Pero el sistema tiene un punto ciego, sabe revisar costales y sellos. Una amenaza invisible, no. En 1348 nadie entiende que la desgracia puede entrar con una persona, con una rata, con un fardo de tela o con un barril. Las puertas se abren y se cierran, la guardia refunfuña, los recaudadores discuten, y el peligro pasa sin pedir permiso. Y aquí viene el detalle que cambia la mirada. El miedo se vuelve economía al instante. Si los rumores son ciertos, mañana el pan va a subir. Entonces conviene comprar hoy. Entonces alguien va a esconder grano y esperar a que suba el precio. Alguien va a intentar irse mientras todavía se puede. La peste negra aún no ha entrado oficialmente, pero Londres ya está cambiando su comportamiento, porque así funciona un gran mercado. Reacciona incluso al susurro. Hoy de aquellas puertas medievales quedan solo líneas en el mapa y nombres de calles. Pero la lógica se entiende igual. Donde la ciudad se conecta con el mundo, lo primero que llega son las noticias y los riesgos. En 1348 Londres todavía cree que todo está bajo control. En realidad, el control ya se está agrietando, solo que nadie alcanza a ver todavía por dónde. Ahora estamos en el Támesis, en el muelle donde Londres se gana la vida. Aquí el aire pesa más, humedad, pescado, madera mojada, brea, basura podrida. Los cargadores se gritan encima del chirrido de las cuerdas. Los barriles ruedan a mano, los bultos se arrastran sobre las tablas. El río no es un fondo bonito, es la carretera principal. Y si las puertas traen rumores, el muelle trae la realidad. Mira cómo está armado este lugar. Llegan barcos con grano, vino, telas, sal, madera. A un lado hay bodegas y puestos, techos improvisados, pasillos estrechos. El dinero no nace en silencio, nace en el ruido de la descarga. Cada hora detenida es pérdida. Por eso nadie quiere demoras de más. Aunque alguien haya escuchado sobre la enfermedad, el comercio tiene esa costumbre, ganarle a la prudencia. Fíjate qué fácil se cuela aquí algo que nadie sabe controlar. En 1348, la gente no sabe de microbios. No entiende que el riesgo puede esconderse no en la cara de alguien, sino junto a él, en la mugre, en la bodega del barco, en los fardos, en los parásitos. Un barco se ve normal, la tripulación cansada, pero de pie, la carga intacta. Y a los pocos días,
Alguien del puerto se queja de fiebre y debilidad. Luego aparecen las bubas. Luego la persona desaparece. No porque se fue, sino porque murió. Y al principio parece una cadena de malas suertes, hasta que ya hay demasiadas casualidades. ¿Por qué los muelles son clave para entender la peste negra? Porque aquí se ve cómo la ciudad fabrica su propia vulnerabilidad. Mientras más mercancía circula, más contactos hay. Mientras más contactos, más rápido corre cualquier contagio, aunque nadie entienda el mecanismo. Londres es una ciudad de nodos: el río, los mercados, los caminos, las tabernas, las iglesias. La enfermedad no tiene que conquistar las calles. Le basta con meterse al flujo. Hoy el Támesis se siente más tranquilo y los muelles forman parte de una infraestructura ordenada. Pero el principio es el mismo. Las conexiones traen riqueza y, con ella, riesgos. En 1348, Londres todavía intenta vivir como siempre. No alcanza a entender que muy pronto no se va a detener el comercio, se va a detener la gente. En 15 minutos vas a entender por qué la peste negra en Londres no fue solo una tragedia, sino el momento que rompió el orden de siempre y obligó a la ciudad a vivir con reglas nuevas. Bienvenido a 1348. Gracias a las tecnologías modernas para procesar imágenes y fuentes históricas, hoy podemos acercarnos a la atmósfera de esas calles, de su gente y de sus decisiones como casi nunca, incluso siglos después. Y al final quedará claro algo inquietante. En esta historia, más aterrador que la enfermedad, fue lo rápido que convirtió la sistema de la ciudad en un simple decorado sin fuerza. Ahora estamos en las puertas de la ciudad, donde Londres se encuentra con el mundo de afuera. Huele a lana mojada, a estiércol y a humo de los fogones. Bajo los pies hay lodo, ahí se atoran botas y ruedas. En la fila hay carretas con costales, mercaderes con bultos, aprendices, monjes, mensajeros. Todo parece una mañana normal de una ciudad grande, solo que hay un detalle que delata que algo ya cambió. Aquí no se habla del precio del grano, se habla de la enfermedad. Fíjate cómo nace la noticia en este punto. No llega oficialmente, llega con la gente. Uno jura que en los puertos del sur ya se están muriendo familias enteras. Otro dice que en Europa hay calles completas que se están quedando vacías. Un tercero susurra sobre bultos negros y una fiebre que te consume en un par de días. Nadie lo sabe con certeza, pero casi todos ya lo están repitiendo. Y aquí está lo importante. En las puertas, los rumores corren más rápido que cualquier verificación, más rápido que cualquier orden, más rápido que el sentido común. ¿Por qué importan tanto las puertas? Porque son un nodo de control. Aquí se cobran peajes, se cuentan mercancías, se vigila quién entra. La ciudad intenta funcionar como sistema, regular el comercio, mantener el orden, proteger el dinero. Pero el sistema tiene un punto ciego. Sabe revisar costales y sellos. ¿Una amenaza invisible? No. En 1348, nadie entiende que la desgracia puede entrar con una persona, con una rata, con un fardo de tela o con un barril. Las puertas se abren y se cierran, la guardia refunfuña, los recaudadores discuten, y el peligro pasa sin pedir permiso. Y aquí viene el detalle que cambia la mirada. El miedo se vuelve economía al instante. Si los rumores son ciertos, mañana el pan va a subir. Entonces conviene comprar hoy. Entonces alguien va a esconder grano y esperar a que suba el precio. Alguien va a intentar irse mientras todavía se puede. La peste negra aún no ha entrado oficialmente, pero Londres ya está cambiando su comportamiento, porque así funciona un gran mercado. Reacciona incluso al susurro. Hoy de aquellas puertas medievales quedan solo líneas en el mapa y nombres de calles, pero la lógica se entiende igual. Donde la ciudad se conecta con el mundo, lo primero que llega son las noticias y los riesgos. En 1348, Londres todavía cree que todo está bajo control. En realidad, el control ya se está agrietando, solo que nadie alcanza a ver todavía por dónde. Ahora estamos en el Támesis, en el muelle donde Londres se gana la vida. Aquí el aire pesa más: humedad, pescado, madera mojada, brea, basura podrida.
Los cargadores se gritan encima del chirrido de las cuerdas. Los barriles ruedan a mano. Los bultos se arrastran sobre las tablas. El río no es un fondo bonito, es la carretera principal. Y si las puertas traen rumores, el muelle trae la realidad. Mira cómo está armado este lugar. Llegan barcos con grano, vino, telas, sal, madera. A un lado hay bodegas y puestos, techos improvisados, pasillos estrechos. El dinero no nace en silencio, nace en el ruido de la descarga. Cada hora detenida es pérdida. Por eso nadie quiere demoras de más. Aunque alguien haya escuchado sobre la enfermedad, el comercio tiene esa costumbre: ganarle a la prudencia. Fíjate qué fácil se cuela aquí algo que nadie sabe controlar. En 1348, la gente no sabe de microbios. No entiende que el riesgo puede esconderse no en la cara de alguien, sino junto a él, en la mugre, en la bodega del barco, en los fardos, en los parásitos. Un barco se ve normal, la tripulación cansada, pero de pie, la carga intacta. Y a los pocos días, alguien del puerto se queja de fiebre y debilidad. Luego aparecen las bubas. Luego la persona desaparece, no porque se fue, sino porque murió. Y al principio parece una cadena de malas suertes, hasta que ya hay demasiadas casualidades. ¿Por qué los muelles son clave para entender la peste negra? Porque aquí se ve cómo la ciudad fabrica su propia vulnerabilidad. Mientras más grande es el flujo de mercancías, más contactos hay. Y mientras más contactos, más rápido corre cualquier contagio, aunque nadie entienda el mecanismo. Londres es una ciudad de nodos. El río, los mercados, los caminos, las tabernas, las iglesias. La enfermedad no necesita conquistar las calles. Le basta con colarse en el flujo. Hoy el Támesis se siente más tranquilo y los muelles parecen parte de una infraestructura bien organizada. Pero el principio es el mismo. Las conexiones traen riqueza y con ella, riesgos. En 1348 Londres todavía intenta vivir como siempre. No alcanza a ver que muy pronto no se va a detener el comercio. Se va a detener la gente. Ahora estamos donde la ciudad se termina, en los campos detrás de la muralla, por el rumbo de los sitios de entierro. En 1348 Londres todavía no se ha extendido como lo hará después, y lo que normalmente parecería las orillas, ahora se vuelve la zona más saturada. Mira el suelo, blando, abierto a mordidas en varios puntos. El olor es de barro húmedo, de humo y de eso que la gente prefiere no decir en voz alta. Se oyen carretas y órdenes cortas, se habla menos. Ya no quedan fuerzas para palabras. ¿Por qué este lugar importa? Porque aquí se ve lo esencial. Una epidemia no es solo muerte, es la sobrecarga de la máquina urbana. En tiempos normales, un funeral es asunto de familia y parroquia, un ritual conocido. Aquí el ritual se rompe por la cantidad. Según descripciones y crónicas posteriores, cuando la mortalidad sube, empiezan a usarse fosas comunes. No porque a la gente le dé igual, sino porque si no, la ciudad se paraliza. Los cuerpos se quedan en casas, en callejones, en las puertas. Y cada día de retraso se vuelve otra amenaza. Ya no con rumores, sino con olor y miedo. Fíjate en un detalle que cambia la mirada. Aquí nace una nueva forma de administración. No en la sala del consejo ni frente a un juez, sino junto a la fosa. Alguien tiene que contar. Alguien tiene que repartir. Alguien tiene que vigilar que al menos exista un orden mínimo. Aparecen personas que hacen ese trabajo por paga. Suena brutal, pero es literalmente un intento de que la ciudad sobreviva. Londres empieza a gestionar la muerte como un problema de logística. Y el contraste aquí es durísimo. Los ricos, si pueden, intentan asegurar un entierro aparte y una oración. Un lugar más cerca del patio de la iglesia, velas, responso. Los pobres terminan más seguido en la fosa común, no porque su vida valga menos, sino porque incluso en vida ya estaban más cerca del borde. El costo de la epidemia cae sobre las mismas líneas de siempre. Quien tiene recursos compra tiempo, espacio y atención. Quien no, recibe velocidad y silencio. Hoy esos campos ya son ciudad, calles, edificios, parques. Muchas huellas de los entierros medievales desaparecieron
o quedaron enterradas bajo los barrios modernos. Pero la lógica del sitio sigue siendo legible. En lo que antes era la zona de afuera, la ciudad resolvía la pregunta más pesada de todas: ¿cómo no hundirse en su propia catástrofe? Ahora estamos en el Guildhall, el lugar donde Londres intenta seguir siendo ciudad y no solo un montón de calles asustadas. Aquí se reúnen las autoridades y los representantes de los gremios. Y en 1348, esto suena casi a terquedad. Sales del salón y te topas con que el orden en la calle se sostiene con lo que queda de fuerza. Mira alrededor. La piedra está fría. Adentro huele a cera, a lana mojada y a humo de antorchas. Hablan más bajo, pero discuten con más dureza. ¿Por qué importa este lugar? Porque aquí se entiende algo de golpe. La peste es un quiebre económico. Si mueren artesanos, cargadores, panaderos, la gente del muelle, la ciudad no puede seguir y ya. No se descargan mercancías, no se hornea pan, no se saca la basura. Caen los ingresos a la tesorería. Y de repente queda claro que la mayor escasez no es la plata, sino las manos. Y hay un detalle que cambia la percepción. En una situación así, hasta el más pobre gana una fuerza nueva. Su trabajo se vuelve raro. Quienes ayer aceptaban cualquier pago, hoy pueden decir que no. Y quienes pagan se enojan. ¿Cómo que quieres más? De esa tensión van a nacer después intentos por limitar salarios y volver todo a como estaba. En 1348 ya se siente el arranque del conflicto. Sube el precio del trabajo y la jerarquía de siempre se empieza a cuartear. Aquí también se decide el control: cómo sostener el precio del pan, cómo evitar el pánico, cómo responder a rumores, cómo hacer que el mercado funcione aunque sea a medias. La ciudad como sistema intenta autorregularse, a veces con sensatez, a veces a golpes, pero casi siempre con una lógica silenciosa por detrás. ¿Quién gana con las nuevas reglas y quién va a pagarlas? Hoy el Guildhall forma parte de un centro administrativo tranquilo, pero en 1348 es un nudo de nervios. Aquí Londres entiende por primera vez que, después de la peste, ya no va a ser el mismo, aunque logre sobrevivir. Y ahora sí podemos cerrar la idea, sin leyendas bonitas. En 15 minutos vimos cómo la peste negra rompe Londres no solo con cuerpos, sino con conexiones. En las puertas, el miedo se volvió noticia y mercado. En el muelle, el comercio le ganó a la prudencia, y por eso el peligro entró al flujo. En el mercado, la ciudad intentó alimentarse mientras ella misma se volvía un foco de contagio. En la iglesia, la gente buscó sentido y salvación, y sin querer empujó la desgracia. En el hospital quedó claro lo pocas herramientas que tiene un sistema cuando está rebasado. Y en los entierros, la ciudad se topó con su límite de capacidad, literalmente en la tierra. ¿Por qué esto importa hoy? Porque una epidemia es una prueba del funcionamiento de una ciudad. Enseña dónde están los cuellos de botella, quién es indispensable y qué tan rápido la vida normal se vuelve una cadena de decisiones. Y también muestra algo incómodo: el costo casi siempre se reparte de forma desigual. Unos tienen reserva, espacio y derecho a ser cautelosos. Otros solo tienen la necesidad de salir a la calle mientras todavía se puede. Londres en 1348 no aprendió la lección en un solo día, pero empezó a cambiar. El trabajo se volvió más caro, el poder más nervioso y la vida urbana más cautelosa y más dura. Y detrás de cada regla que aparezca después va a estar la memoria de ese momento en que el orden de siempre resultó ser puro decorado. Si pudieras vivir así un día en otra ciudad y en otra catástrofe del pasado, ¿cuál escogerías y por qué?